Hoy en Estado Nacional, tras el decreto que fijó tope a los márgenes de utilidad de farmacias y distribuidores, ¿sienten los consumidores más baratas sus medicinas? Yo tomo Aprovel, pero con el Aprovel no he sentido ningún rebajo. Compro pastillas para los triglicéridos y es el mismo precio. Para mí se mantienen igual. ¿Qué pasó entonces? Los precios realmente del distribuidor no han venido sustancialmente más bajos. Pues está hecho mal el diagnóstico, está hecho mal la cura. Esto es Estado Nacional. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Estado Nacional. Muchas gracias por su amable compañía, ahora en nuestro nuevo horario los sábados por la tarde. El problema del alto precio de los medicamentos en Costa Rica es uno que, pese a múltiples iniciativas, no se ha podido resolver y que lamentablemente impacta en forma negativa a los consumidores en el momento de mayor vulnerabilidad, cuando están enfermos. Hace exactamente 2 semanas entró en vigencia un decreto con el que el gobierno pretende bajar los precios. Hoy vamos a analizar cómo va hasta el momento la implementación de dicha normativa. Para ello nos acompaña el día de hoy doña Viviana Blanco, quien es presidenta de la Comisión de Promoción de la Competencia, entidad que ha hecho sus observaciones y cuestionamientos desde un inicio a la implementación de topes a los márgenes de utilidad. Buenos días, doña Viviana. Muy buenos días. Además nos acompaña Eduardo Giliberto, quien es presidente de la Cámara de la Salud, una entidad que agrupa a varias empresas de este sector y que también ha levantado la mano sobre los problemas que tiene, según ellos, el decreto. Bienvenido, don Eduardo. Muchas gracias, Liliana, por invitarnos. Termina de completar nuestro panel del día de hoy el señor José David Zúñiga, quien es director de Centros Compartidos del Grupo DOCA. Él es el vocero del Grupo DOCA, que es uno de los distribuidores, uno de los más importantes distribuidores de medicamentos en el país. Bienvenido, José David. Muchísimas gracias, Liliana, por la invitación. Bien, desde el lunes solicitamos a la señora Patricia Rojas, ministra de Economía, que es la cartera que lideró el diseño de este decreto, que nos acompañara aquí en el programa. Sobre todo porque la valoración de lo que está pasando por parte del Ministerio de Economía es vital. Sin embargo, ella nos indicó que por cuestiones de agenda, recordemos que ella acaba de asumir esa cartera ante la renuncia del anterior ministro, pues no podía. Ella sí, gentilmente nos atendió previo a la grabación del programa y entonces aquí vamos a ir consignando algunas de las respuestas que ella nos dio. Bien, el pasado 15 de enero el gobierno anunció la firma y publicación del decreto con el que aseguraron se iban a bajar el precio de los medicamentos, una necesidad por la que claman los consumidores desde hace muchos años. Así lo anunciaron en presidencia. Hoy estamos firmando un decreto que regula los márgenes de ganancia de los mayoristas y los minoristas de los medicamentos. ¿Cómo va a hacer el Ministerio de Hacienda para asegurarse que no nos vacilen con esos márgenes de ganancia? Les estamos poniendo un límite máximo, exacto, un tope máximo que van a tener que respetar. Son márgenes acordes a la experiencia internacional. Son márgenes que toman en cuenta la evidencia de un análisis de casi 50 países. O sea, no hay razón alguna ni debe haber para que los márgenes en Costa Rica sean tan altos. La trazabilidad es importante. Esa trazabilidad es lo que nos va a permitir a nosotros saber efectivamente cuál es el margen. Porque hay un mayorista, después hay un distribuidor, después hay un detallista y esos son los márgenes que vamos a controlar. ¿Cuál es la sanción? Son sanciones que... No, ¿cuáles son las sanciones? Cierre, multa. Las multas económicas. Ok, sí, podríamos cambiar el reglamento para cerrar el establecimiento, incluso remover, estoy pensando en voz alta, remover los permisos de importación a quienes hayan violado esto. Yo creo que sí, podemos evaluarlo. Sí, porque multas económicas para estas utilidades, claro, no me vengan a mí con palmaditas en la mano. Yo quiero que ese perro tenga dientes y muerda muy duro. Así se presentó el decreto. Entonces, la solución que se plantea mediante esta normativa es la siguiente, la vemos en pantalla. Por un lado,
los mayoristas, es decir, los distribuidores de medicamentos, tendrán que respetar un tope máximo de utilidad o ganancia que va entre un 11 y un 28%. Por otro lado, para los minoristas, es decir, las farmacias, ya sean de cadenas, las de capital extranjero o las farmacias independientes y comunitarias, a ellas se les establecería un tope máximo de lo que se pueden ganar cuando venden a los consumidores, y para ellos va entre 25% y 43.5%. Y la razón por la que hay un rango de topes máximos para ambos tipos de actores es la siguiente. El Ministerio de Economía agrupó los medicamentos, como vemos en pantalla, con una metodología que los clasificó en 42 grupos terapéuticos. A todos los productos, por ejemplo, medicamentos para la diabetes, son un grupo, analgésicos, oftalmológicos, relajantes musculares, etc. Así las cosas, por ejemplo, hay un tope máximo para la categoría de analgésicos, sin importar si son de marca o genéricos, o si son de pastillas, inyecciones o cuál es la presentación. Bien, y hace 2 semanas el decreto ya está en vigencia. ¿Qué han sentido los pacientes? Nuestra compañera Kaylin Baker realizó un sondeo esta semana y esto le contaron. El Poder Ejecutivo firmó un decreto para regular los precios de los medicamentos en el país. Este ya entró en vigor, pero ¿cómo perciben los costarricenses el impacto de esta medida? La verdad sí, uso uno en específico y la verdad sí ha bajado el 50%. ¿Qué medicamento usa y cuánto pagaba antes y cuánto paga ahora? Alrededor de 1.600 colones por la dexametasona, la inyección, y ahora está como a 700 colones más o menos. Para muchas familias, comprar medicamentos mensualmente representa un gasto significativo. Yo tomo Aprovel, pero con el Aprovel no he sentido ningún rebajo. Es la única que compro. Yo lo siento igual. Yo he comprado pastillas, compro pastillas para los triglicéridos y es el mismo precio. No han bajado nada todavía. ¿Cuánto paga aproximadamente? 38.000 colones por mes. A mi mamá le compramos el Iquis, que es para los coágulos de sangre, y es bastante caro. Cuesta como 45.000 y resto de colones. ¿Y siente que se ha mantenido igual, no? Sí, se ha mantenido igual. No ha bajado. Lo cierto es que, aunque esta medida ya está en marcha, su impacto sigue siendo motivo de debate. Ahora queda por ver si con el tiempo se logrará un beneficio real y sostenido para los consumidores. Está igual, más bien pueda que suba, pero que haya bajado no veo ninguno, realmente que no. Es más, yo padezco la presión en abril y está al mismo precio. Yo no he visto ningún lugar, más bien voy a otros lugares y está más caro. Entonces, ¿dónde está el decreto? No está. Yo siento que están iguales, en realidad están iguales. No he visto que los han bajado. No sé, ¿verdad? Tal vez algo otras farmacias lo han bajado, pero en algunas que donde yo voy, algunas no. No, están súper altos. Ya no se puede con los precios en las farmacias. Es un relajo. Por su parte, las farmacias independientes y comunitarias aseguran que implementar este decreto ha sido un verdadero dolor de cabeza que no se ha traducido en una rebaja masiva o contundente de precios en estos 15 días. El doctor Efraín Fernández tiene una farmacia comunitaria en Santo Domingo Centro, en Heredia. Según nos contó, la única de ese tipo que queda en el pueblo. Nosotros vamos a cumplir 25 años de estar aquí este año, si Dios lo permite, y ha sido toda una dinámica de interacción con el cliente, de que los pacientes obtengan un servicio pues, más personalizado. A 2 semanas de entrada en vigencia del decreto que fijó topes a los márgenes de utilidad, implementarlo en su negocio ha sido un verdadero predicamento y ve pocos resultados para el consumidor. Verdaderamente ha sido toda una dinámica, desde el nivel de contable hasta poder tener un inventario adecuado, porque algunas compañías pues, han dejado de facturar durante unos días, otras siguen cerradas, otras han decidido ver por qué mecanismos van a facturar o qué van a hacer. Entonces, en este momento tenemos unos precios que tal vez el 5% de los medicamentos han tenido una disminución pues drástica o que sea significativa, desabastecimiento porque tenemos algunos medicamentos que no hay, que no los podemos conseguir. Él tampoco ha sentido un gran impacto en el precio al que le venden sus proveedores.
a una semana y un poquito de haber entrado el decreto a regir, los precios realmente del distribuidor no han venido sustancialmente más bajos. Claro, ¿cree usted que los pacientes están sintiendo una rebaja drástica del precio de los medicamentos con este decreto? No, pero ahorita no, yo siento que muchos de los precios siguen igual. Este negocio forma parte de casi 80 farmacias comunitarias que el pasado 12 de febrero dirigieron una carta al presidente y a las ministras de Economía y Salud, clamando porque se revoque en forma inmediata el decreto y se abra una mesa de diálogo donde las pequeñas farmacias de comunidad sean consultadas. Aseguran que el decreto, lejos de beneficiar a la población, será un golpe mortal para esos establecimientos. En el país hay un total de 1.380 farmacias, de las cuales unas 568 son pequeñas o medianas. Para la farmacia Bassano en Guadalupe, la dinámica ha sido la misma que en la mayoría de establecimientos. Han bajado poquitos productos y han subido o se ha mantenido la mayoría. Así es simple. Muy simple. Los productos que más han bajado de precio, que es del distribuidor hacia la farmacia, son los productos que eran exclusivos de las droguerías, de los distribuidores. Son productos que solo ellos vendían. Lógicamente, ellos usaban esos productos, ¿verdad?, con un margen más alto, porque no los tenía nadie más, solo ellos, para compensar lo que tal vez estaban dando para que fuera más barato otro producto. Lógico, ya cuando no tengo este margen aquí, bajo de precio, tengo que distribuir entre el resto de las líneas de lo que no estoy ganando, porque si no cierran. Según Farmacop, que agremia a más de 30 farmacias independientes y de la que es parte esta farmacia, el decreto no tuvo el resultado esperado, entre otras cosas, porque no tocó a todos los actores del mercado. Si está hecho mal el diagnóstico, está hecho mal la cura. ¿Ok? Si aquí hay 3 componentes en la cadena, que son el laboratorio fabricante, la droguería o distribuidora y la farmacia, que está metido dentro del mismo saco, parafraseando lo que dice el presidente, la silla de las 3 patas, ¿verdad?, que habla mucho de la seguridad. Ok, aquí también es una silla de 3 patas. Si usted solo toca la pata de la farmacia y la pata de la droguería, deja por fuera la pata del laboratorio. ¿No se tocó aquí? No se tocó porque el decreto le pone márgenes máximos a la droguería y a la farmacia. Y es muy simple, porque las droguerías y las farmacias estamos en Costa Rica. Entonces, un decreto nos cae encima y hay que cumplirlo. En la cadena de valor de los medicamentos, por un lado están los laboratorios que fabrican las medicinas, que pueden ser locales o internacionales. Ellos venden los productos a los distribuidores o droguerías, obteniendo su respectivo margen de utilidad. Luego, esos distribuidores los venden a las farmacias y ahí también ponen su respectivo margen de ganancia, dependiendo del tipo de productos. Por último, la farmacia le vende al consumidor, dejándose también un porcentaje de utilidad. Así, lo que nos cuestan los medicamentos pasa del precio CIF, es decir, precio inicial de laboratorio con flete y seguros, hasta evolucionar en el precio final que pagamos en la caja de las farmacias. Lo que señalan es que mientras el decreto reguló un tope máximo al margen de utilidad que se puede ganar el distribuidor y el que cobra la farmacia, no se metió para nada con el porcentaje de utilidad de los laboratorios fabricantes. ¿Pero qué hace usted con laboratorios transnacionales? Un laboratorio transnacional, un decreto de eso es un saludo a la bandera. A ellos no les interesa, ellos tienen sus propias economías y ellos deciden a quién le venden a un precio y a quién le venden a otro precio, porque a Costa Rica nos venden más caro que al resto de Centroamérica. Por eso no va a bajar los precios, porque las farmacias hemos estado en competencia 20 años. Las droguerías, más o menos, igual, al mismo tiempo, hay menos competidores, pero se dan bien duro en competencia. Pero por otro lado, tenemos un componente que es el laboratorio, que nos vende a nosotros más caro que el resto de Centroamérica. Entonces, ¿cómo va a bajar el precio si desde el principio viene mal? Es como el pecado original de esta situación. En su momento, cuando el MEIC hizo una consulta pública para el decreto, Fedefarma, que representa a la mayoría de laboratorios de innovación y desarrollo, indicó al ministerio que creemos que los mercados deben mantenerse en libre competencia, en línea con lo recomendado por OCDE, para asegurar un ambiente adecuado y balanceado que permita el crecimiento económico y la atracción de inversión al país. También aseguraron que existen más de 160 opciones de medicamentos por cada segmento terapéutico de mayor venta en el país, lo que según ellos asegura una diversidad de precios para todo rango de poder adquisitivo de consumidores. Además, el decreto no afecta a todas las farmacias por igual, ya que algunas tienen más músculo que otras. Lógicamente no tenemos el brazo económico que tienen las cadenas grandes, pero y dependemos mucho de los distribuidores, tanto de la
¿cómo decirlo?, tanto del precio que nos den como del servicio que nos den, todos dependemos más del distribuidor. Bien, eso fue lo que encontramos en Estado Nacional, en el mercado, en un breve sondeo que hicimos. La ministra de Economía, Patricia Rojas, señala que es lógico que haya un proceso de ajuste antes de que se vean resultados drásticos en el mercado. ¿Qué es lo que sucede? Que los inventarios que tienen tanto distribuidores como farmacias entraron antes de que entrara en vigencia el decreto. Entonces esos se compraron con precios de antes, no se habían regulado y ellos solo tienen que entonces sumarle el margen a ese precio. Puede ser en algunos casos que tengan los márgenes ya dentro de ese margen que nosotros estamos poniendo, ese tope, porque es un tope máximo. Por debajo de eso ellos pueden marginar como quieran, entonces mucha fijación de precios puede ser que esté dentro de esos márgenes y por eso no se ve todavía en los precios. Bien, así están las cosas. Hoy tenemos aquí en Estado Nacional a 3 actores distintos de esta situación. Por un lado está el señor Eduardo Filiberto, que es representante de la Cámara de la Salud. Estamos en esto, don Eduardo, porque realmente hay un problema. En Costa Rica los medicamentos son más caros. Había que hacer algo. Sí, sin duda, y muchas gracias. La verdad es que los medicamentos son más caros en Costa Rica. Eso no es discusión. Y nosotros como Cámara hemos estado ocupados hace mucho rato para buscar las causas raíz de esto. Es más, la verdad no nos sorprende la reacción de la gente en términos de no ver el impacto. Y sí nos sorprende las explicaciones de la ministra. Nosotros en julio del año pasado, en una reunión en el MEIC, le señalamos precisamente a la en ese entonces viceministra del MEIC que su diagnóstico era equivocado. E igual que en la salud con un paciente, si yo tengo un diagnóstico equivocado, lo más probable es que el tratamiento que le den no funcione. ¿Por qué estaba equivocado? Está equivocado porque el estudio del MEIC determina que los márgenes en las droguerías o distribuidoras, para que la gente lo entienda mejor, era del orden de un 80%, cuando en la realidad las droguerías manejan un margen que fluctúa entre un 12 y un 15%. Entonces, cuando yo creo que tienen un 83 y les fijo límites en base a ese diagnóstico y tienen un 15, la verdad es que no necesitan modificar sus precios. Y hay algo que le pega a las farmacias independientes y que tampoco fue considerado, que este mercado tiene 3 tipos de productos distintos. El innovador, que es el que produce la transnacional, que investigó, el genérico de marca, que es una copia con una marca de fantasía, y el genérico puro. Y las diferencias son importantes. Un innovador puede valer 18.000 colones, un genérico de marca del orden de los 12.000 o 14.000 y un genérico 6.000. Entonces, sin duda, para el paciente, y es cierto lo que dice Fede Pharma, hay alternativas de distintos precios, el de 6.000 es más conveniente. Pero ¿qué hacen los laboratorios que producen esos productos, que producen las copias? Le dan al canal un mucho mayor margen, del orden de un 50 o 60%. Entonces ese producto que venden a 6.000, con un 50 o 60% de margen, le deja 3.000 colones de contribución. El innovador que venden a 18 le deja un 10 de margen, 1.800. Entonces les hace sentido ofrecerle al paciente el que es más conveniente. Hoy día que el margen les baja todos los productos, el decreto baja todos los productos al mismo margen, lo que va a pasar es que hay un desincentivo de vender el genérico, el más barato, el que más le conviene al paciente y que si tiene un registro sanitario del Ministerio de Salud, debería ser exactamente igual. Claro, esa es su perspectiva. José David Zúñiga es representante vocero de DOCA. Primero voy a pedirte que recordemos a los costarricenses que es DOCA, porque es una empresa que es parte de los distribuidores, es decir, uno de los peces grandes en la cadena de medicamentos. ¿Qué es DOCA? DOCA representa en la cadena de valor a la distribuidora, CEFA, Central Farmacéutica, y en el lado de los minoristas estamos con 2 cadenas, La Bomba y Fisher. ¿Cómo les ha ido estas 2 semanas implementando la normativa del decreto, tanto en la distribuidora como en sus cadenas de farmacias? No, eso, sin duda alguna, desde el día 1, el Grupo DOCA está cumpliendo con absolutamente el alcance del tope de los márgenes en cada uno de los eslabones de la cadena. Lo que pasa es que a mí me gustaría elaborar un poquito en la razón del por qué el consumidor no lo siente. Y parte
de lo que manifestaba uno de los señores en las intervenciones, en relación a la analogía del diagnóstico de un médico. Y parte de eso, porque eso es muy importante explicarlo con un poquito más de detalle. Usted va al médico porque se siente mal, tiene alguna enfermedad que le aqueja. El médico lo atiende y empieza a hacer exámenes, empieza a investigar. ¿Para qué? Para llegar a la causa raíz de esa enfermedad. Una vez que llega a diagnosticar la causa raíz de esa enfermedad, le ofrece a usted el tratamiento que busca curarle esa enfermedad. Pero si ese diagnóstico está equivocado, muy probablemente lo que vaya a ocurrir es que usted vaya a empeorarse en esa enfermedad y en el peor de los casos hasta morir en el caso de la enfermedad. Por tanto, el problema no es, de nuevo, que los precios estén altos en Costa Rica, en eso estamos totalmente de acuerdo. El problema es el diagnóstico con que se llega a la solución que propone el Poder Ejecutivo. Y de ahí, en parte de lo que decía el señor Giliberto, me gustaría también elaborar un poquito, porque lo cierto del caso es que hay una disasociación completamente entre lo que plantea el estudio que sustenta la acción del MEIC y que da pie al decreto, y la realidad, por lo menos en el grupo en el que yo opero. De hecho, y eso no es dice el Ministerio de Economía que encontró que en 50 países los márgenes eran mucho más bajos que aquí estaban ganando exageradamente, incluso se habló de un 80%. Sí, esa no es la realidad, y menos la del Grupo DOCA. O sea, y de hecho se les ofreció en sendas oportunidades, como bien lo mencionaba el señor Giliberto, acceso a nuestros informes auditados. Pero los llegaron a entregar. No los llegamos a entregar porque nunca los pidieron. Al final de cuentas no tienen realidad, no tienen acceso a esta realidad. Pero la ministra dice que hicieron una consulta pública, que hicieron un sondeo, que recopilaron información. O sea, ¿a DOCA nunca le preguntaron? Sí, bueno, nosotros desde hace más de 2 años hemos estado en interacciones con las autoridades a nivel de poder... Pero la información de márgenes, ¿no la dieron? No la pidieron así, en auditados. Pero sí les consultaron cuántos márgenes habían, dependiendo de algunos medicamentos. Sí, o sea, vamos a ver. Las investigaciones fueron en sentido amplio del mercado para un entendimiento de lo que ellos buscaban y ahí abrimos con total transparencia la información interna de la compañía. Pero dice el ministerio que encontraron, digo, no en su compañía, en general en el mercado márgenes de hasta un 80%. No, si yo tuve entrevistas con la Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercado, así se llamaba antes en el MEIC, con el economista Alexander Sánchez. O sea, a ellos se les dio sendas explicaciones de la estructura del mercado y cómo funciona. ¿Y tenían ustedes claramente márgenes de 80%? No, ese es el punto que quiero construir. O sea, al final de cuentas, en los auditados, que los hace el PricewaterhouseCoopers, que es una de las 4 firmas más grandes del mundo y respetables y de renombre, tenemos que, por lo menos para el año 2022, le voy a hacer la secuencia de los 3 años. El año 2022, el margen o la utilidad bruta del grupo CEFA fue del 10.1%. Claro, bruta, pero el ministro ha estado hablando márgenes en ciertos grupos de medicamentos. Sí. Cuando habla del 80%, ¿ustedes tienen algunos medicamentos en los que se ganan el 80%? No, nunca. Vamos a ver. La construcción del margen de la compañía es la ponderación de un portafolio de productos muy amplio. Hay productos que efectivamente están por el río del tope del margen que definió el decreto y hay otros que están por debajo. De la construcción de esa ponderación de productos es de donde salen los márgenes totales brutos de la compañía. Por eso es que quiero de nuevo insistirle en el tema de cuál es la construcción del estado de resultados nuestro. O sea, al final de cuentas, en el 2022 dio 10.1 de utilidad bruta y eso arroja una utilidad neta del 2.1%. Para el 2023 fue del 14.4%. La utilidad bruta, con una utilidad neta del 3.2%. Yo todavía no tengo los auditados del 2024, pero a nuestro cierre por lo menos le puedo comentar que nos dio una utilidad del 11.8% y una utilidad neta del 1.3%. Entonces la pregunta pasa por preguntarnos si en industria como la que estamos de la distribución son excesivos esos márgenes. No son excesivos. Y si no son excesivos en términos de utilidad neta, menos en utilidad bruta. Claro, pero entonces... Si usted compara, de nuevo, el promedio del margen bruto que estableció el estudio del MEIC que sustenta el decreto, habla de 84,46%. Entonces, hay una brecha muy grande entre ese 84,46% y la realidad nuestra. ¿Y eso qué significa, de nuevo? ¿Qué cree usted, que recogieron mal la información? Eso habría que preguntárselo a ellos. O sea, al final de cuentas,
Y eso se replica igual en la línea de las minoristas. Ahora, de la ponderación de ese margen completo, es de donde usted entiende que podemos concluir que existen productos que efectivamente, como le mencionaba, están por encima de ese tope que define el decreto, independientemente de la clase terapéutica a la que aplique. Y del total del portafolio de productos que distribuye CEFA, que son 2.832 productos, que bajan, son el 14%. O sea, solo el 14% de toda la canasta. 401 productos de esos 2.832 estaban por encima del tope, independientemente de la categoría terapéutica que fijaba. O sea, solo el 14%. Quiere decir que el otro 86% no baja. No baja. Porque opera por debajo de los topes. Ese es el argumento de este representante de los distribuidores. Viviana Blanco es presidenta de la Comisión de Protección de la Competencia, de Promoción de la Competencia. Viviana, ustedes han hecho observaciones desde que esto se abrió a consulta pública que no estaban de acuerdo con el decreto. ¿Por qué? Sí, muchas gracias, Liliana. Sí, efectivamente, desde que el decreto en ese momento propuesta salió a consulta pública, la Comisión para Promover la Competencia emitió recomendaciones al Ministerio de Economía de que no era propicio establecer una regulación de precios o de márgenes porque no se tenía un análisis de las condiciones de competencia en los mercados involucrados. Como mencionaban anteriormente, si el diagnóstico está incorrecto, pues la medicina no le va a hacer el efecto adecuado al paciente. Y en este caso yo iría un poco más a la analogía. El médico debió de haber sido la Comisión para Promover la Competencia. O sea, la comisión es la que está facultada por ley para analizar si existen condiciones de competencia o no en los mercados. Así lo establece la normativa. De acuerdo al artículo 5 de la Ley 74/72, ellos debieron de habernos consultado si habían condiciones oligopolísticas en los mercados. Nosotros, a su vez, desde el año anterior estábamos haciendo un estudio en el sector farmacéutico. Ese estudio duró 11 meses y los resultados se presentaron en el mes de enero. Ese sí fue un estudio en el mercado nacional. Sí, así es. Nosotros... Y ustedes, creo, porque vi un poco el resumen, primero analizan por qué son tan caros los medicamentos en Costa Rica. ¿Por qué llegaron cuál es la razón en la que ustedes llegaron a la conclusión? Esa conclusión coincide mucho con lo manifestado en las cápsulas informativas que presentaste al inicio del programa. En primer lugar, Costa Rica es un importador neto de medicamentos, o sea, Costa Rica es un país que está sujeto a los precios internacionales, que además tiene un tamaño relativamente pequeño en comparación con otros países, entonces tiene un menor poder de negociación. Y también es un país que está catalogado como de ingreso medio o alto, de acuerdo al Banco Mundial y a otras organizaciones. Entonces, los precios a los que nos venden como país, pues son relativamente más caros que los de otros países de la región. Esa es una razón. Esa es una razón. La siguiente razón es que existen una serie de barreras regulatorias en el país, de permisos, de tiempo, de costos, de acceso, que hace muy oneroso poner productos o medicamentos a disposición del consumidor final. Nosotros, a través del estudio, encontramos que hay procesos que duran hasta 3 años para que un medicamento llegue al consumidor a través de todas estas etapas o restricciones que existen. Quiere decir que la burocracia para registrar los medicamentos encarece las cosas, y además entiendo que ustedes encontraron también que ha aumentado el tiempo que debería ser, digamos, el de ley. Sí, así es. O sea, y no es por negligencia de las personas involucradas en el proceso, sino porque no se cuenta con los recursos disponibles, o por lo menos eso se reveló a través de las entrevistas que tuvieron los encargados del estudio con los encargados del Ministerio de Salud y de las diferentes dependencias que hacen el registro de medicamentos. O sea, es muy poca la gente que se dedica a hacer este proceso, ¿no? Además de que la normativa del país no está homologada con la normativa de otros países de la región, y eso encarece los costos a la hora de registrar los medicamentos. Y hay una tercera razón por la que ustedes encontraron que son tan caros los medicamentos en Costa Rica. Sí, y esta tiene que ver con el tema de los genéricos. El usuario de medicamentos en Costa Rica, el ciudadano común, no le tiene mucha confianza a la calidad de los medicamentos genéricos.
Tampoco parece que el médico que prescribe esté muy anuente a prescribir medicamentos genéricos y tienen una preferencia por el medicamento de marca. En muchos países donde el costo es más bajo es porque la gente compra mayoritariamente medicamentos genéricos. Entonces, una de las recomendaciones en ese sentido del estudio es que se debe promover el uso de genéricos en el país a través de campañas de concientización, tanto a nivel de consumidor como a nivel de médico. De médicos también. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial y al regresar, este decreto tiene una vigencia de 6 meses, es algo así como un periodo de prueba. ¿Qué pasará si las cosas siguen como hasta ahora? Ya volvemos. Recuerden nuestro correo l.carranza@teletica.com. Nos interesa mucho conocer sus observaciones, críticas y sugerencias de temas que podemos tratar aquí en la Mesa de Estado Nacional. Recuerde también que si quiere ser parte de la conversación puede unirse a través de nuestro número de WhatsApp 6424-1777. Ahí tiene también el código QR para que usted pueda descargarlo y contarnos qué piensa usted de lo que dicen nuestros expertos. Gracias por continuar con nosotros hoy que estamos hablando sobre el precio de los medicamentos. Como veíamos en la primera parte del programa del día de hoy, el decreto que fija márgenes ha tenido una lluvia de objeciones. Así lo informó nuestra compañera Gloriana Casasola de Telenoticias la semana pasada. Consideramos que así como está establecido, no siempre va a traer el beneficio que piensan que va a traer. O sea que podríamos inclusive encontrarnos en una situación que en lugar de bajar el precio, algunos medicamentos puedan subir de categoría en el margen que le venden al paciente. Debido a esto, el Colegio de Farmacéuticos acudió al Tribunal Contencioso Administrativo. Lo mismo hizo la Cámara Costarricense de la Salud, quienes además presentaron una acción de inconstitucionalidad. A esto se suman 2 medidas cautelares presentadas por Central Farmacéutica CEFA y la compañía farmacéutica COFASA. Doña Viviana Blanco de la Comisión de Promoción de la Competencia, usted me decía al iniciar el programa que no es solo que tenga debilidades el decreto, a pesar de las buenas intenciones que tiene, porque creo que realmente el gobierno está dando por donde es decir, Costa Rica tiene un claro problema de precio de medicamentos. Pero usted me decía que no es solo que tenga debilidades, es que es ilegal. ¿Por qué? Sí, nadie cuestiona que el decreto quizás buscaba un fin loable, o sea, todos queremos que los medicamentos sean más bajos, pero forzar la reducción de precios va a tener una consecuencia. En este caso, el decreto que se publicó en específico, en su artículo 4, establece que los vendedores mayoristas, es decir, las droguerías, deben de ponerse de acuerdo para repartirse un margen, que ese margen no es individual, sino que es un margen que tiene que consensuarse. Eso va en contra de la ley de competencia. La ley de competencia en su artículo 11 de la ley 7472 prohíbe la colusión. La práctica más nociva a la competencia es la práctica en los que competidores se ponen de acuerdo para fijar precios, cantidades, márgenes o cualquier otra variable estratégica. Y una vez que esa información se comparte, una vez que se sientan en la misma mesa los competidores para transferirse información relevante, ya no hay vuelta atrás. Entonces ahí se está causando un daño al mercado, se está incurriendo en una práctica monopolística absoluta, en una colusión, y esa conducta es sancionada por la ley de competencia. Nosotros como autoridad de competencia tenemos personería jurídica y de acuerdo al artículo 3 también de la ley de fortalecimiento de autoridades de competencia, tenemos la obligación de velar por el interés público y podemos impugnar cualquier acto administrativo que vaya en contra del interés público. Es por eso que la comisión también planteará su medida cautelar. Esto no se trata de que nosotros estemos en contra de una regulación como tal. Hay regulaciones que persiguen objetivos legítimos y que pueden ser impulsadas incluso por las mismas autoridades de competencia. Pero en este caso, la forma en que está redactada el decreto, en particular este artículo 4, es violatorio de nuestra ley y por eso debemos nosotros impugnarlo. Viviana, pero yo vi que don Eduardo Giliberto hizo una consulta en nombre de la Cámara de la Salud sobre este tema, ¿verdad? ¿Por qué les preocupaba? ¿Qué consulta hicieron ustedes al Ministerio de Economía? Sí, sin duda lo que Viviana dice es tremendamente importante.
hicimos del orden de 47 consultas, juntamos consultas de todos los actores, pero esta era una consulta fundamental, diría yo, porque efectivamente cuando en un eslabón de la cadena de valor 2 actores tienen que sumar un margen máximo, la única forma que lo hagan es compartiendo información de costos, no hay otra. Pero supongamos, hagamos un ejercicio de ficción y supongamos que toman tácitamente la decisión de partir por la mitad. Y si el margen máximo es un 18, cada uno pone un 9. El señor Zúñiga acaba de decir cuál es el margen de su distribuidora y cuánto le deja en la última línea. Con un 9 se mueren. Y estamos hablando de la distribuidora más grande de este país. Imagínense lo que pasa con las distribuidoras medianas o pequeñas. O sea, el decreto a nivel de droguerías no solo induce a conductas que atentan contra la libre competencia, sino que pone de verdad en riesgo la sostenibilidad de todos los actores. Claro, a esa consulta que hizo usted, el Ministerio de Economía le contesta que para ese artículo 4 que mencionaba doña Viviana, que los actores deben de tener en cuenta 2 aspectos. Uno es la responsabilidad individual de cumplimiento y la otra es transparencia en la cadena de valor. Pero me llama la atención, doña Viviana, que en esa respuesta que le dieron a ellos, el Ministerio de Economía el 14 de febrero dice, adicionalmente y en casos complejos, las empresas pueden consultar con la comisión, con la Coprocom, o con asesores legales especializados en derecho para evaluar situaciones específicas. Si a ustedes en este momento alguno de los actores les llega a preguntar que qué hacen, ¿qué le contestan? Sí, efectivamente, en este caso la comisión lo único que puede hacer es establecer la medida cautelar y esperar que las instancias, en este caso contenciosas, pues resuelvan. Nosotros no podemos decirle a los agentes económicos violen el decreto para salvaguardar la ley de competencia y tampoco les vamos a decir violen la ley de competencia. O sea, el único camino que le queda a la comisión es utilizar las herramientas que tiene, en este caso, plantear la medida cautelar y esperar que las autoridades responsables resuelvan. Efectivamente, nosotros consideramos que la medida es violatoria de la ley, pero también entendemos que el decreto los está poniendo en esa situación. Entonces, hay una inconsistencia ahí entre las 2 normativas que debe de aclararse. ¿Usted ha hablado de esto con la actual ministra de Economía, doña Viviana? Sí, nosotros le planteamos a ella este problema. Ella lo conocía ya porque había hablado con algunos agentes económicos, pero bueno, ellos están digamos que decididos a continuar con el decreto, ¿no? Ok, sí, adelante, José David. Y si me permite acotar un hecho que es relevante, cuando el decreto sale, la propuesta, el proyecto de decreto sale a consulta pública, no incluía la redacción del artículo 4. Ah, eso es cierto, ese no estuvo en el texto de que no se estuvo en consulta. el texto que formó parte de la consulta pública. Por lo tanto, las observaciones que hicimos, nosotros particularmente, inclusive, y los demás actores del sector, no pudieron referirse en contenido a una norma que claramente nos pone en una encrucijada compleja. Ni la Coprocom tampoco se refirió a eso porque no estaba en el texto. No, de hecho, la opinión de Coprocom salió antes de que saliera el decreto final. Claro. La ministra... Perdón. Sí, adelante. Es que me gustaría leer lo que dice en la página siguiente de la respuesta del MEI que usted señaló. Dice, la normativa establece un límite máximo, pero no define cómo debe distribuirse el margen entre los distintos actores. La negociación comercial entre las partes determinará cómo se distribuye el margen dentro de ese límite. ¿Cómo es esto, Viviana? Eso es ilegal. Es ilegal. Eso es ilegal. Es ilegal. Es ilegal. Nosotros, después de recibir esta respuesta, tuvimos audiencia con la ministra y le dijimos, ministra, explíquenos esto. Y la verdad es que no hubo respuesta. Bien, la ministra Patricia Rojas asegura que aunque el decreto se mantiene, están escuchando posiciones. Nosotros estamos abiertos a negociar. Vea, si bien salimos a consulta pública en octubre y hasta en febrero vienen a tocarnos la puerta, qué lástima que no vinieron en octubre cuando salimos a la consulta pública, lástima que no vinieron en noviembre o lástima que no vinieron en diciembre, todavía en enero, pero vienen hasta ahora, ¿verdad? Usted vio la carta, usted vio la fecha, pero estamos abiertos. Nosotros tenemos el lunes una mesa de trabajo
El próximo lunes, que las cámaras, eso es organizado por las cámaras, EUCAEP y Cámara de Comercio. Don Eduardo, dice la ministra que no habían venido con anterioridad. Creo que se refería ahí al tema de las farmacias comunitarias o independientes. ¿Es así? ¿O ustedes tampoco fueron a reunirse al ministerio? Sí, la verdad es que la reunión de la semana pasada la tuvimos con la ministra y con el señor Larry, que salía al principio, ¿no?, que representa a una de las cooperativas, más un representante de... Claro, pero estas son posteriores. Ella dice, anteriormente no se habían reunido. Sí. Tal como señalé yo hace un momento, nosotros, desde el año pasado y en julio del año pasado, en una reunión en el MEIC, los invitamos a constituir esta mesa. Mesa que recién se va a constituir el próximo lunes. Ahora sí se va a hacer esa mesa. Esperamos que sí, y esperamos que con la verdadera predisposición de encontrar las causas raíces para poder generar las acciones correctas para que bajen los precios de los medicamentos. Claro, y es que lo cierto es que la cadena de valor de los medicamentos en el país, aquí en el territorio nacional, es más o menos así como la vamos a ver en esta gráfica. Por un lado están los distribuidores, a quienes los laboratorios farmacéuticos, ya sean locales o internacionales, les venden los productos. Esos distribuidores venden a las cadenas de farmacias, que por supuesto pueden comprar con mayores volúmenes y negociar con precios mejores. Y por otro lado, eso anaranjadito que vemos ahí, están las farmacias independientes. Sin embargo, esas cadenas de farmacias, hay muchas que son propias, son parte de los distribuidores, como el de José David, que están aquí. Además, hay otras que son cadenas extranjeras, que por supuesto se pueden apalancar con un funcionamiento en toda la región, y hay otras nacionales, digamos las que están en los supermercados grandes y demás. Hay quienes dicen, José David, que esa concentración vertical que hay, que el hecho de que el distribuidor tenga cadenas y que son propias, por supuesto, hace que haya distorsiones en el mercado, porque ustedes pueden jugar con mejor margen. No, eso es todo lo contrario. De hecho, los estudios de competencia a nivel internacional reflejan que más bien generan eficiencias en el mercado y que de esas escalas y de esos volúmenes precisamente se pueden transferir al consumidor final. Y es parte de cómo logramos operar precisamente dentro de márgenes que están muy por debajo de lo que establece el tope del decreto. Realmente, sin embargo, el encadenamiento productivo es una eficiencia del mercado. Sí, sin embargo, sé que ha habido en la Comisión de Promoción de la Competencia, se ha estado analizando casos en el que, por ejemplo, se encontró que había precios de venta final de ciertos medicamentos en las farmacias, en esas cadenas del grupo del distribuidor, que eran más bajos que el precio de venta al mayoreo ofrecido a las farmacias independientes. ¿Es así, doña Viviana? Es decir, que han encontrado, y creo que es un caso incluso de DOCA, donde han identificado que el distribuidor es capaz de venderle, le vende a su farmacia, y esa farmacia pone un precio final al consumidor que es más bajo que el precio de costo que le está dando a farmacias independientes, es decir, que no hay posibilidad de competir. Eso se da. Eso me lo dijo también una de las farmacias que fui a entrevistar. Ellos me decían, mire, yo a veces voy y me encuentro yo, pero ¿cómo es posible que puedan vender al paciente a un precio que ni siquiera me dan a mí, es más bajo que el que me da a mí el distribuidor? Pasan esas cosas. En realidad es que no podemos comparar precisamente los volúmenes que manejan una cadena organizada con relación a los que puede manejar una pyme o un independiente. Son completamente diferentes, no son comparables. De hecho, nosotros a nivel de DOCA como grupo tenemos un programa específico para atender esa necesidad, de manera que transferimos a la farmacia independiente el mejor precio unitario posible, para que no tenga que entrar en el problema de los volúmenes que le permiten llegar a descuentos adicionales. Entonces hay un programa precisamente que busca robustecer la línea de las independientes a través de CEFARM, que se llama CEFA Plus. Y en esa medida nosotros estamos muy interesados en hacer que ese segmento de mercado no pierda participación de mercado, es todo lo contrario, queremos que se robustezca. Claro. Doña Viviana, ustedes en este estudio de mercado que presentaron, que creo que no fue tomado en cuenta para esta política pública, sí hacían algunas recomendaciones de política pública que incluso eran contrarias a lo que se definió en el decreto.
Sí, efectivamente, en el estudio de mercado nosotros analizamos las razones por las cuales los precios eran más caros, analizamos los márgenes a nivel de droguería y a nivel de farmacia. Los márgenes que encontramos eran alrededor del 20% en promedio, margen bruto para las droguerías, y de 13% igual margen promedio bruto para las farmacias. Estos márgenes se calcularon a partir de información que dieron los agentes económicos del mercado, o sea, la comisión les hizo requerimientos de información, ellos dieron esta información y con eso se calcularon. De hecho, se utilizaron los 10 grupos terapéuticos más vendidos, las marcas de mayor venta para hacer estos márgenes, y estos márgenes son consistentes pues con lo que se observa a nivel internacional. Entonces el estudio lo que concluye es que las ineficiencias que se muestran en el mercado, los costos más elevados, parece que responden más bien a esta barrera normativa, a ineficiencias ya estructurales, y no encontramos evidencia de que hubiese una práctica anticompetitiva o un explotamiento indebido de márgenes por parte, por lo menos, de esos dos eslabones de la cadena de droguerías y farmacias. De hecho, lo que decía igualmente uno de los entrevistados respecto a la competencia en el sector de farmacias, lo verificó el estudio. La competencia se ha incrementado de manera fuerte en las farmacias, especialmente después de la pandemia. De igual forma, en el caso de las droguerías, aunque el sector está un poco más concentrado, nosotros encontramos que había rivalidad. Entonces, bajo estas circunstancias, nosotros no vemos la justificación para que se emita una regulación de márgenes. Más bien, las medidas del estudio iban enfocadas a agilizar los trámites, a reducir los costos, a promover el uso de genéricos, a promover la homologación de normativa, y hacer más eficiente el proceso, ¿no? Esas son las 4 cosas que ustedes sugirieron. Sin embargo, la ministra asegura que no coincidieron con los argumentos técnicos de la Coprocom. Veamos. Hay diferencias, nosotros tenemos diferencia de criterio, eso es lo que opina Coprocom y nosotros somos esto lo que estamos opinando. Claro. Entonces, a ver, eso es, a veces hay distintas personas, distintos analistas, distintas opiniones, ¿verdad? Nosotros estamos difiriendo, nos estamos separando de la posición de Coprocom, claramente. No es que no la vimos, no es que no nos detuvimos a verla, sino que simplemente decidimos separarnos. Dada la naturaleza de la relación de la Coprocom con el Ministerio de Economía, doña Viviana, ¿puede simplemente el MEIC separarse del criterio técnico del órgano competente que es Coprocom? Sí, efectivamente, nosotros somos un órgano descentralizado del Ministerio de Economía, tenemos independencia técnica, funcional, presupuestaria, nosotros hacemos nuestros análisis técnicos, emitimos recomendaciones, esas recomendaciones no son vinculantes. La ley lo que dice es que tanto el Ministerio de Economía como las otras instituciones a las que la Comisión les recomiende medidas tienen que justificar ante la Comisión y ante toda la opinión pública si no las acatan, y para ello tienen 30 días naturales. En el caso de las recomendaciones que arrojó el estudio de mercado, nosotros dirigimos oficios a las diferentes instituciones, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Economía y a otras instancias. Ellos todavía están en plazo para contestarnos, pero ciertamente no tienen la obligación de acatar nuestras recomendaciones, solamente tienen que justificar por qué no las acatan. Don José David. Sí, yo más allá que el contradictorio entre la separación de un criterio de un área especialista y técnica, quiero volver a la analogía del inicio. O sea, vea cómo en un mercado tan complejo, en el que uno de los eslabones más importantes en la cadena de valor no está incluido en una regulación que interviene en el mercado, no existe un consenso entre el diagnóstico. O sea, no existe un diagnóstico preciso que diga, esta es la causa raíz del problema, ¿cómo lo resolvemos? Entonces, hay que integrar al sector para que podamos encontrar esa causa raíz y en conjunto llegar a definir cuál es el tratamiento adecuado para esa enfermedad que son los precios altos en Costa Rica. Pero se me queda una pregunta por hacerle. Usted me dijo al inicio del programa que DOCA estaba cumpliendo totalmente con el decreto. Es decir, ¿está cometiendo una ilegalidad? No, está cumpliendo en lo que está bajo su control. Ok, 100% en el tema de los topes de márgenes, nosotros no vamos a incumplir la ley. No han estado negociando. De ninguna manera, eso es absolutamente imposible que ocurra en DOCA.
Claro. Don Eduardo, sí me comentaron en algunas farmacias chiquitas que ha habido distorsión, es decir, algunos, digamos, evidentemente implementar este decreto ha traído mucha distorsión. Algunas distribuidoras no estaban recibiendo órdenes mientras se ponían a ver cómo iban a facturar, otras han estado cerradas. ¿Ustedes tienen reporte de eso? La verdad es que no. Nosotros hemos visto un mercado operando. Sin duda, como siempre en los mercados, hay actores que actúan más rápido que otros o más eficientes que otros. Sí hemos estado muy preocupados y muy ocupados con las farmacias pequeñas. Yo tengo que decir que las farmacias pequeñas no están afiliadas a la Cámara de la Salud. Sin embargo, cuando sucede lo del decreto, se acercaron a nosotros porque se sentían indefensos y no sabían a quién recurrir. Y hemos estado apoyándolos, no solo en apoyo contable o jurídico, sino que también en distintos tipos de asesoría para que ellos puedan salir adelante en esto. Hay que entender que el decreto obliga a fijar precios por lote. Ellos podrían tener hasta 3 lotes distintos de un producto en su estantería para un mismo producto. Y tienen que vender entonces, si un cliente entra y le pide las 3 cajitas, le tienen que vender cada cajita a un precio diferente. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo construye un sistema, una farmacia pequeñita para contable donde tiene un reglón que es para ese producto? Imposible. Y el MEIC ya les contestó en la consulta que usted hizo que tienen que cumplir. Facturarlo. Exactamente. Separado. José David. Yo sobre ese punto en particular quería comentarte, por ejemplo, que nosotros desde el 5 de febrero hasta el 25 de febrero, en las interacciones que son diarias con nuestros socios comerciales, entiéndanse en los laboratorios, ya tenemos 11 casos específicos en los que no están facturando del todo 5 laboratorios. 4 han decidido cerrar su droguería local y empezarnos a facturar desde afuera internacionalmente, y hay 2 que no saben qué hacer todavía. ¿Han tenido esa experiencia? Sí. ¿Qué les dicen esos? Es precisamente eso que le acabo de decir. O sea, hay 5 de esos laboratorios que hoy dicen, no facturo hasta nuevo aviso, hasta se aclaren los nublados del día, diciéndolo a lo más tico posible. Eso me comentó algún farmacéutico. 4 que sí están en proceso de cerrar su distribuidora local para facturar desde afuera, y 2 que hasta la fecha no saben qué van a hacer. Esos son los 11, digamos, que tenemos confirmación por lo menos de lo que estabas haciendo ahora referencia. Claro, ya se nos está acabando el tiempo. Voy a tener un minuto final para que cada uno de ustedes dé un mensaje de cómo arreglar esto, porque lo cierto es que hay un problema de precios de los medicamentos. Pareciera que esta solución no es la que funciona. Y quiero que ustedes hagan una reflexión. Voy a comenzar con la que me dio la ministra de Economía, Patricia Rojas, como mensaje de cierre. El mensaje es el mismo. Estamos trabajando con un objetivo claro, que es bajarle el precio a los medicamentos. Este es un primer paso. Este decreto nos va a permitir tener información clara y precisa que nos va a permitir mejorar este proceso de regulación, que es un proceso. Y hay un montón de otras cosas que tenemos que hacer, otros ministerios que tienen que participar, otras acciones. No es una acción o una ruta sencilla, es difícil, la estamos haciendo, aquí estamos por el consumidor y por las empresas también. Estamos en disposición de oír, de hablar, de negociar. El decreto, mientras tanto, se mantiene vigente hasta que no tengamos información suficiente para hacerle un cambio. Así es, se mantiene entonces el decreto. Don Eduardo Giliberto, su mensaje de cierre. Muchas gracias. La verdad es que nosotros queremos seguir siendo parte de la solución. Estamos esperanzados en que la mesa de trabajo del próximo lunes efectivamente asistan todos los que tienen que asistir y asistan con la verdadera predisposición de abrir los libros, actuar transparente y buscar el tema de fondo, que es bajar el precio de los medicamentos. Esto no es un tema político, esto es un tema técnico. Muchas gracias. Don José David. Yo quiero hacer énfasis de nuevo en lo que he reiterado a lo largo de la charla, y realmente es que hay coincidencia en el problema, pero esta coincidencia en el problema debe ser objeto de una solución integral que abarque a todos los actores del mercado, y basado en un análisis profundo de datos duros, de manera tal de que la solución al final llegue al consumidor final.
En la medida en que podamos compartir, todos los que participamos del sector salud, esa información de manera transparente en un foro como señala el señor Giliberto, como es esta mesa en que integra a todos los actores, es un buen paso hacia el camino correcto. Pero parte de ahí, parte de que hagamos transparente la información, que exista la voluntad política precisamente de avanzar en ese horizonte, y ojalá lo más pronto posible, porque de nuevo el más perjudicado sigue siendo el paciente. Muchas gracias. Termino con doña Viviana Blanco. Sí, muchas gracias, Liliana. Yo quisiera reforzar la idea de que una regulación de precios o de márgenes tiene que verse siempre como una medida temporal, una medida excepcional, que esté sustentada en un análisis de condiciones de competencia donde se tomen en cuenta no solo los precios de otros países, sino también los costos y las condiciones de mercado de cada uno de los mercados de medicamentos involucrados, y que en este momento esta regulación puede tener efectos nocivos para el consumidor, para las empresas, en términos de desabasto, que no necesariamente se va a reflejar en precios más bajos y que además podría tener efectos contrarios en precios de otros servicios relacionados o aledaños, además de que tenemos este problema de que se están juntando los competidores al amparo de este decreto para compartir información con el fin de establecer estos márgenes, lo cual va en contra de la ley de competencia. Recuérdeme muy brevemente las tres sugerencias de políticas públicas que venían en el estudio de mercado que publicaron ustedes este año en enero. Sí, la primera era agilizar los trámites, reducir todo lo que tiene que ver con barreras normativas, que permitiera procesos más simples, menos costosos, homologar normativa con la normativa de otros países de Centroamérica, del Caribe, realizar ventanillas rápidas que pudieran agilizar los procesos, y por otro lado fomentar el uso de medicamentos genéricos que, como comentaban en esta mesa, no se está fomentando a través de esta regulación, sino que todo lo contrario. Necesitamos campañas que concienticen a la población de que se debe de usar medicamentos genéricos que son seguros, que tienen calidad y que pueden confiar en ellos. Bien, muchas gracias. Hay que reconocer que la señora ministra sí tuvo mucha apertura, incluso me ofreció que ellos van a hacer una evaluación de resultados con información dura al cierre de mes, y fue muy amable de ofrecernos, así que vamos a darle seguimiento a este tema. Muchísimas gracias a nuestros invitados del día de hoy, a ustedes en sus casas también. Nos vemos nuevamente el próximo sábado a la 1 de la tarde aquí en Estado Nacional. Que tengan muy feliz fin de semana.